Nos presentamos, hola a todos, a todas. Les damos la bienvenida al Cineclub La Caverna, que es básicamente una iniciativa pensada por un grupo de estudiantes de filosofía, que son Aimé Carvajal, Ángela Almonte, Daniel Camarena y yo, David Rivera, para quienes no me conocen. Y bueno, como les estaba diciendo, estamos grabando por si alguien, para que sepan, ¿no? Porque vamos a subir esto probablemente a redes sociales. Bueno, a ver, un poco contarles la historia, cómo surgió esto, ¿no? Es un grupo que nació por la necesidad de buscar espacios en donde se pueda conversar sobre arte, sobre filosofía con mayor libertad, que se puedan hacer lecturas a partir de nuestros propios sentires, de nuestros análisis de las películas, como una especie de reflexión estética, ¿no? Yo creo que no pretendemos ser un espacio académico en principio, pero lo que queremos es usar esto como una excusa para desarrollar incluso un pensamiento propio, unas reflexiones propias, unas lecturas alternativas. Club, que esperamos que se mantenga, que esta iniciativa pueda seguir todavía unos ciclos más. Ahora estamos en un ciclo piloto que va a ser sobre el tema de la angustia y la muerte, un tema un poco potente, un poco fuerte para esta época, supongo, que ahora adquiere relevancia, al menos en el contexto actual, ¿no? Es en donde sentimos que esto está rondando un poco en todos lados. Pero bueno, igual no se preocupen, no creo que nos deprimamos demasiado. Yo creo que va a ser una buena excusa para reflexionar sobre este asunto. Esta primera sesión va a estar dedicada a Melancolía, la película de Lars von Trier del año 2011, y yo les voy a dar una lectura personal y vamos a ir conversando después, ya abrimos el micrófono para todos. Bueno, a ver, vamos con Lars von Trier, 2011. Muchos deben conocer a Lars von Trier, un director que es muy polémico, en fin, tiene muchas cosas muy interesantes, y creo que esta película elegí esta por la, por el tema que toca, evidentemente, y porque me parece que es una de sus mejores obras también. La película se divide en dos partes. La primera de Justine, sobre la boda fallida, y la segunda de Claire, que es donde se ve la angustia ante el peligro de la colisión de un planeta llamado Melancolía, que finalmente destruirá la Tierra, ¿no? Y eso lo sabemos desde el principio, además. Las películas sobre el fin del mundo es un tema eso, porque aparecen mucho, en todo lado. Creo que actualmente es un tema recurrente, y por eso la frase de Jameson de si es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo vuelve a aparecer acá, ¿no? Eh, a veces en la alternancia no hay un futuro posible, ¿no? Entonces lo único que podemos imaginar es incluso el fin de todo lo existente, ¿no? Entonces yo voy a plantear una lectura política de esta película, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero primero hablemos un poco del apocalipsis como, como concepto, ¿no? Creo que esta película no entiende el apocalipsis como una manera de escape, como una vía de, como decir, o a veces el camino del héroe que sobrevive al apocalipsis, no tiene nada que ver con eso, sino que es una confrontación con lo real, una confrontación de una revelación de algo superior, de algo mayor que de alguna forma eh, nos supera, ¿no? Entonces, me parece que esta película se marca en lo que Rancière llama el giro ético. Ahí vamos con un concepto de la filosofía que tiene que ver con la suspensión de la historia, la suspensión al menos de la historia como en su manera teleológica, es decir, el tiempo mirando hacia el futuro, el tiempo hacia adelante. La revolución pensaba el tiempo hacia adelante, ¿no? En el siglo XX, las revoluciones querían una utopía, que la historia nos llevará a una utopía en donde las clases no existan, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ha pasado y ahora nos encontramos en la suspensión de la política en nombre de la ética, en nombre de los derechos humanos. Es el reinado de Kant, de alguna forma. Bueno, al menos Kant visto a los ojos de Habermas, como el filósofo de los derechos humanos, ¿no? Y Kant vuelve todo el tiempo, al menos en mi lectura, me parece también vuelve con el concepto de lo sublime, ¿no? Que muchos conocerán, lo sublime como aquello que desborda el juego de las facultades y conecta directamente el campo de lo sensible con la razón, violenta la imaginación y es
incapaz de asimilar esta inmensidad, uno, ¿no? Pero también la experiencia sublime, que es importante esto, nos invita a no tener miedo ante eso desconcertante, sino a posicionarnos casi con una mirada valiente, ¿no? Para posicionarnos encima de esta magnitud. Y esto se ve con la majestuosidad del planeta Melancolía, ¿no? Al menos al principio de la película hay una, además con la música de Richard Wagner, ¿no? Que es absolutamente adecuada para esto, ¿no? La ópera Tristana y Isolda, el motivo que se repite en toda la película. Y ojo con Wagner, porque vamos a volver a él. Hay una... Wagner, al menos en Tristana y Isolda, tiene mucha influencia de Schopenhauer, ¿no? Y, y él siempre buscó acercarse a la filosofía desde la música. Creo que es absolutamente adecuado que esté usado en este contexto. Y bueno, a ver, les voy a mostrar para que, supongo que ya han visto todos la película, pero sería bacán ver esta primera parte para estar todos en el contexto de la coalición del planeta Melancolía, ¿no? Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no? Supongo que sí. Esta parte me parece como fundamental, como usa la música de Wagner, ¿no? Y es un poco la sublimación también del fin. Es una buena noticia casi, ¿no? Es el apocalipsis sublime. Lo rebasa nuestras posibilidades, es la presentación de lo impresentable, como recuperaba Lyotard en su lectura de Kant, ¿no? Y es el paradigma del arte contemporáneo actual, ¿no? Yo creo que no todos están dispuestos a esta experiencia sublime y, y acá es importantísimo la actitud de Justine, la protagonista, ¿no? Que ella sí es la que se enfrenta absolutamente a esta experiencia. Eh, es la única que puede mirar a los ojos al planeta Melancolía, ¿no? La única que puede decir, yo no le tengo miedo. Y acá volvemos bueno, pensaba en el descubrimiento que propone el término apocalipsis en griego clásico, ¿no? Que significa finalmente revelación. Este término además es uno muy parecido a uno central para la filosofía, que seguramente todos conocen, que es aletheia, ¿no? La verdad, que es el desvelamiento, implica mostrar las cosas tal y como son. Y en la película está presente esto todo el tiempo. La novia, que tiene un velo, se lo quita, ¿no? Decide no quedarse más en esa situación, no casarse y de alguna forma hay una especie de antes y después en eso, ¿no? Hay todo un régimen que se establece de las mujeres y en general el sistema, digamos, patriarcal, neoliberal, todo esto, que está presente en el matrimonio de Justine. Y ella, pues, primero sonríe, qué sé yo, y al final manda todo al diablo, ¿no? Y ese mandar al diablo, ese desalienarse, duele. O sea, la lleva a una pulsión de muerte, la lleva a la depresión. Habiéndose despojado de todo, la muerte, o sea, y finalmente ella queda en un momento en donde la muerte ya no le asusta, ¿no? Después ya cuando aparece el planeta, ya no es una amenaza. Entonces, el enfrentar en desnudo
ese desvelamiento de esa verdad que aparece, subyace a toda la película, la relación entre el fin del mundo y desvelamiento. Luego, esta parte que estoy diciendo, bueno, los griegos también llamaban discursos obscenos, discursos apocalípticos a los discursos obscenos que se hacían. Es una curiosidad que la gente, o sea, los griegos bailaban sin ropa y a eso se le llamaban los discursos apocalípticos. O sea, de alguna forma la muerte nos confronta con lo que verdaderamente somos, ¿no? Y eso me parece que está absolutamente bien visto este, en una escena de, a ver, voy a buscar esta escena, de cuando Justine, la protagonista, incluso se anima a echarse desnuda en el pasto, ¿no? En plena naturaleza, ahí dándole la cara al planeta. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, y además es genial, me parece muy interesante cómo es que se da esta relación de las dos hermanas, ¿no? Una de ellas, pues, está absolutamente dentro del sistema, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una especie de, o sea, se siente muy confortable dentro de la opresión sistemática del mundo masculino, que al menos en esta película el mundo masculino patriarcal está representado también en el capitalismo, ¿no? Ese es un vínculo absolutamente importante, ¿no? El patriarcado y el capitalismo. Y las dos mujeres pues están en esta relación de opresión y es muy importante esta actitud de Justine, de, del desnudamiento, del desvelamiento y de hacerse esta clásica pregunta, ¿no? La pregunta de Heidegger también y de tantos otros, que es por qué es el ente y no más bien la nada, ¿no? O por qué es el mundo en que estamos y no otro, por qué, bla, bla, bla. O sea, para nuestro contexto incluso podríamos decir la versión del poema de Montalbetti, ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Esa es la pregunta, ¿no? En momentos de gran desesperación, cuando sentimos el abismo y el sentido de las cosas se oscurece verdaderamente, nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Esa es la pregunta clave, la pregunta de la existencia, es el aceptar el ser para la muerte, ¿no? Y eso a Justine la hace poderosa. En cambio, Claire está, tiene mucho más que perder, ¿no? Tiene una familia, tiene un hijo. Entonces, y además, pues ella confía, de alguna forma confía en la razón moderna, en la representada por su esposo, ¿no? Y además, como decía, todo el mundo masculino está lleno de este tipo de personajes, ¿no? El jefe capitalista, pasivo-agresivo, el jefe de Justine, que busca eslogans, ¿no? Y explota a sus trabajadores y los humilla y todo esto, ¿no? Y el otro, el esposo de Claire, que es el abanderado del discurso científico, ¿no? Y que al final termina suicidándose, curiosamente, ¿no? Es como Descartes que muere en el establo y, y muere por el mito también, o sea, es una referencia bíblica, digo, ¿no? De los jinetes del apocalipsis, qué sé yo. Entonces, eso. Eh, la pregunta por la importancia que tiene Justin en mandar al diablo todo y además
después de eso, o en ese momento de tanta opresión, se sumerge en un hedonismo nihilista, ¿no? Que es lo que Mark Fisher llama como una característica principal de la depresión de estos días, ¿no? Em, la, Como no hay futuro, no hay ninguna acción política, no hay nada que nos pueda salvar, entonces lo único que podemos aspirar es los placeres, ¿no? El sinsentido de los placeres, el disfrutar sin ninguna otra, sin ningún sentido, valga la redundancia. Entonces, incluso en esta escena, en donde tiene sexo agresivamente con el otro chico, con el que le está buscando para los eslogans, es claramente una muestra de este hedonismo nihilista, ¿no? Ella no quiere tener sexo con su marido, pero a su o sea, está recién casada con él, no quiere, y va con este chico, ¿no? Entonces, ese es el tema de las mujeres, ¿no? En Claire, su desesperación se empieza a notar sobre todo, se nota en toda la segunda parte, ¿no? Pero ya cuando su esposo se suicida, ella queda como la única que está al frente de todo esto y se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Casi una cosa eh, absolutamente sensitiva, de lo sensible, ¿no? No tanto de la razón, sino del cuerpo. Y es una irracionalidad completa, la irracionalidad de querer salvarse porque nunca termina por aceptar ese paradigma moderno. O sea, nunca se suicidaría, ¿no? Ella no haría lo que hizo su esposo, porque ella todavía tiene algo que la hace pensar que puede salvarse, ¿no? Eso. Y bueno, a ver, lo último, ya vamos terminando con la última parte de la película. Me parece que es una parte bellísima, ¿no? La escena final, que la voy a mostrar ahora, un poquito nomás. Cuando construyen una cueva mágica, dicen, ¿no? Con el hijo. Tremendo. Tremendo final, ¿no? Y volvemos a la música de Wagner, además.
Y quería hablar un poco de eso también. Wagner, ojo con él, porque es el mismo camino que Justino, el mismo camino que la película, ¿no? Es un revolucionario que en su juventud después devino metafísico, ¿no? Incluso por Nietzsche se enojó con él por esto, ¿no? Pero él nunca fue conservador, Wagner, ¿no? Se alejó del activismo, pero no porque se haya vuelto un renegado o algo así, sino porque se encontró más con la filosofía, con la pregunta por la muerte, por la existencia, ¿no? Y Wagner dice en una de sus cartas lo siguiente: admití lo difícil y de ese acto de resignación resurgí 10 veces más fuerte. Es exactamente lo mismo que le pasa a Justin. Justin en un punto pues admite el caos, abraza el caos, ¿no? Y es la máxima que tiene Justin. El abrazar el caos no es una actitud pesimista, ¿no? Yo creo que esta película es bastante, o sea, no cae en esta idea de que, bueno, ya nada importa, entonces muerte a todo, o sea, no hay ningún sentido en nada. No, me parece que más bien es un primer paso para una construcción política, ¿no? Al final, lo que me encanta es cómo es que le dicen, ¿no? Al sobrino, ¿cómo se Justin le dice al sobrino, hay que construir una cueva mágica con, con la madera, en fin, ¿no? Y es una cueva que nos va a salvar, porque, o sea, yo tengo, digamos, creo el mito en ese momento y creo una historia verdadera, una historia real, para que el niño pueda vivir tranquilo. Pero más allá de que sea una mentira, es una verdad esto, ¿no? Es lo único que tenemos frente a la muerte. La construcción de mitos, la construcción, la escritura, la poesía, ¿no? La escritura como acto de resistencia, que es una idea que tiene Deleuze, ¿no? En este caso, es la creación también de una historia sagrada. Ante la caída de todos los relatos en la posmodernidad, ante la caída bueno, de la historia, de lo que habíamos contado al principio, ¿no? El giro ético en donde se suspende la historia, la política, las artes en nombre de la ética, en nombre de Habermas. Entonces, lo único que nos queda es, de alguna forma, esta experiencia, por decirlo así, religiosa, ¿no? Es una religiosidad material, atea completamente, ¿no? Pero esa es una construcción para un primer paso en la política. Eso, eso es lo que yo tendría que decir. Así que, bueno, les paso la palabra a ustedes a ver si tienen comentarios, preguntas, dudas, seguir la conversación, todo lo que sea posible. La cosa es construir en conjunto acá, este, eso, una lectura. Yo te quiero preguntar algo, David, y es nada más que Dale, nada para entenderte un poco mejor, porque has dicho muchas dime. cosas, demasiadas, y entonces quizás para centrarnos en algo, quisiera que nos Puedes expliques entrar un de poco muchas más, cosas. nos expliques un poco más o no sé, ahondes un poco en lo que hablabas de lo sublime. La verdad no sé Sí. en qué sentido lo decías y cómo se relaciona esto con Justin, ¿no? Ok, bueno, la experiencia sublime. Hay un cuadro, ¿no? Famoso que, bueno, todos los que han llevado filo del arte seguro ya están muy al tanto de esto, pero es un cuadro del romanticismo en donde el protagonista está como por encima de todo el caos del mundo. O sea, para la experiencia sublime tienes que situarte en una posición en donde seas capaz de asimilar esta, este objeto, esta magnitud gigante, ¿no? Lo sublime tiene que ser algo grande cualitativamente o que también tenga un poderío majestuoso, por decirlo así, ¿no? Y eso que no podemos en primera entenderlo por la vía de lo sensible, o sea, lo sublime pues conecta lo sensible con la razón y nos produce una experiencia más allá, más por encima de lo bello incluso, ¿no? Y esa actitud es una actitud del arte contemporáneo, lo encuentras, por ejemplo, en Rothko, en todo, claro, sí, como decía acá Caspar Friedrich, ¿sí? Y lo encuentras en Rothko, lo encuentras en general en el expresionismo, en muchas corrientes del arte contemporáneo, ¿no? No
representar lo que decía Adorno en un punto del siglo XX, cuando termina la guerra mundial, todo esto, es, ¿acaso se puede seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, después de los campos de concentración, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo ya no puede estar pensando en la representación, ¿no? Sino que es la presentación de algo que es impresentable, es la fórmula de Lyotard, ¿no? Presentar lo impresentable. No sé si con eso queda. O sea, claro, y lo relacionamos con Justine porque Ujú. ella era la única que podía reaccionar de distintas formas frente a este episodio, algo así. Claro, porque ella puede ver directamente a los ojos al planeta, ¿no? En cambio, Claire nunca puede ver. O sea, Claire siempre va a estar, o sea, no es capaz de esa experiencia sublime. Eh, y porque requiere un coraje, ¿no? Y un coraje que es ver a la muerte directamente en la película, ¿no? Claro, y esto ibas creo que resolviendo respecto a em, cómo es que la actitud de Justine frente a la actitud de los demás personajes dentro de esta película, que has pues circunscrito todo un guión de anticapitalismo o anti patriarcado, combina, o sea, lo sublime y esa capacidad de mirar frente a la muerte sin ese miedo. ¿Cómo resuelve entonces a Justine en una heroína o un modelo a seguir en tu propuesta? Creo que también le llamas propuesta política. Eh, ¿qué, qué- o sea, Sí, ¿qué propuesta sería entonces esa, lo que representa bueno, o Justine? sea, sí, es como dije al final, ¿no? Justine es la que inventa el mito, es la que le dice al sobrino, oye, yo sé hacer cavernas mágicas, ¿no? A propósito que el cineclub se llama La Caverna, ¿no? Yo sé hacer eso y yo te voy a salvar, no te preocupes. Yo tengo el poder del arte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo tengo esa capacidad y vamos a sobrevivir. Tu papá, tu papá dijo que no había ninguna escapatoria. Mentira, tu papá se equivocó. Tu papá no se acordó de que yo puedo hacer cavernas mágicas, ¿no? Eso es lo que le dice. Es el fracaso de la razón moderna. Bueno. Bacán. Yo quisiera saber si es que alguien, bueno, Sí, a ver, más que dame el espacio a alguien. dedica Creo que alguien estaba desactivando su micrófono. claro, sí, Hola, por hola favor. David. Ah, Moisés, ¿qué tal? Eh, eh, primero creo que te, te saltaste tal vez en la interpretación algo fundamental, que es el título mismo, Dímelo, ¿no? dímelo. Melancolia. Y Sí, creo que desde ese punto gira en realidad. Yo creo que desde ese punto puedes darle una conjunción a toda tu interpretación. Es como el sí, punto central, el pensamiento de la melancolía, ¿no? Quisiera que si puedes ahondar un poco en la melancolía. totalmente. Bueno, yo lo que estaba pensando sobre el tema de la melancolía, ¿no? Es cómo es que vuelve el pasado a irrumpir en el presente, ¿no? Es la melancolía de izquierdas, una melancolía y un duelo en donde ya no hay pues este futuro que estaba mencionando al principio, en donde el tiempo hacia adelante pues está completamente suspendido por la ética y entonces solo nos queda volver otra vez y otra vez hacia lo que fue, o hacia las vanguardias, o hacia un momento de, no sé, de inspiración que lo vemos con nostalgia, ¿no? Y eso pasa en el arte, en todo, incluso en la música popular. Porque, por ejemplo, ahora toda la música popular vuelve todo el tiempo a los 70, a los 80, las series, Stranger Things, qué sé yo, todo el tiempo está haciendo una retroalimentación de lo que ya fue, porque es un poco la lenta cancelación del futuro, lo que dice Mark Fisher, ¿no? Eso. Claro, ahí, No sé si tú bueno, tienes algo más que decir sobre eso. Sería chévere que me digas.
no, sí creo, siempre me ha interesado esa película, sobre todo porque hay muy pocas representaciones artísticas actuales relacionadas con la melancolía y nuestra época, pues. Yo creo que este es, Ujú. bueno, para decir la palabra lienzo, el lienzo más representativo de cómo nuestra época piensa la melancolía. Sobre todo por la- lo curioso de la peli es la símbolos. No sé si te das cuenta, pero por todos lados hay símbolos. Símbolos yo creo que Fontier es uno de los manieristas del cine, ¿no? Por excelencia, por esa aglutinación por ejemplo, en la parte en que la flaca está ante la luna, eso es Claro. un, eso es pintura romántica, ¿no? Pintura romántica neogótica o algo así, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que, bueno, es la relación principal y fundamental, no sé si la tienes, es la relación que es de la película Melancolía con el cuadro de Durero, Melancolía 1. Ah, Ya, claro. lo curioso es, sobre todo, todos los símbolos y los iconos que se puede encontrar y se puede relacionar con la película. En el cuadro de Durero, en el fondo hay una especie de planeta, hay una especie de estrella, que está vaticinando algo. En esa época, en 1524, no, 1512, que fue hecho el grabado, se supone que se esperaba para 1524 el fin del mundo, a través de una estrella que vaticinaría a Saturno o algo así. Ya. Eh, lo, eh, lo paja es que el cuadro sobre todo representa lo que tú también dijiste, el hecho del fracaso de la ciencia, ¿no? Porque el cuadro está plagado de sólidos, de objetos, y yo iría más profundamente con la relación que hace Durero, porque Durero para hacer el cuadro hace como una armonía arbitraria de muchos objetos disímiles, ¿no? Que el compás para mí es otro guiño de Fontrier. Para mí no es tanto la casa final, sino es el compás. La casa final es un compás, ¿no? También Claro. puede significar eso. Y también hay muchos, bueno, todos esos símbolos que da Durero en su cuadro, que están desperdigados, eh, eh, dicen mucho de la estética del Art von Trier, sobre todo por la forma en cómo adornarlo y reconciliarlo, o lo que no suele ser, eh, no suele estar siempre junto, ¿no? Eh, y, y creo, y eso se relaciona sobre todo al carácter melancólico. El carácter melancólico está relacionado con el hecho de tener mucho, mucho, y en esta época hay mucha información, de tener muchos objetos y no poder darles un sentido que permita una especie de visión divina, ¿no? Por eso el cuadro se llama Melancolía 1 y no, la Melancolía 2 se supone que sería esa especie de visión un tanto angélica. Y esa imposibilidad, sobre todo, de saber que la catástrofe viene en la película, es, es, está muy relacionada sobre todo con el carácter melancólico y con la forma, porque Freud en su Tratado de la Melancolía también relacionaba mucho, como tú señalas, la melancolía con el carácter sublime. Eh, Claro. eh, lo sublime se acerca mucho al hecho de mirar de cerca la destrucción, la catástrofe, eh, y no poder, sobre todo sentir la impotencia terrible de hacer algo frente a ello. Bueno, creo que se podría decir mucho más, pero me gustaría rescatar sobre todo eso, eh, la, la, la relación entre la melancolía en sí, entendida incluso desde algo tan clásico como Durero, con, con, con su pensamiento en esta época, ¿no? Porque eso representa la película, su pensamiento que fue hecha en el 2011, creo, ¿no?
Sí, 2011. cómo entenderla ahora, sobre todo. Por ahí iría tal vez otra vez de Claro. reflexión, No, y gracias, más bien. O sea, has dado un montón de datos importantes para entender melancolía. Igual hay una parte en donde, que eso siempre me llama la atención, ¿no? Ella está poniendo cuadros que yo no llegué a saber de quiénes eran, no sé si tú sabes, que son como románticos. Es de un pintor ruso, pero no, ahorita no lo tengo. Ya. Pero sí, sí, sí. Claro, ¿Qué? porque todo el tiempo está jugando con esto, ¿no? Con el arte. A ver, alguien está levantando la mano, él la creo. Hola, ¿qué tal? Adelante. Sí, o sea, de hecho quería agregar que según lo que estaba diciendo Moisés, hola, que de hecho sí, Lars von Trier hasta incluso para el afiche pues usa muchos símbolos de otras pinturas, ¿no? Como el de Ofelia de Milay, si no me acuerdo, Claro, y es esta sí, mujer, ¿no? Que está en el río, echada, pero en caso de aquí es esta eh, novia, ¿no? Que está en el río. Entonces esos son los cuadros que ella suele ordenar, o ella ordena, mejor dicho, en el día de su boda cuando no está en su boda, ¿no? Siempre está como observando constantemente esos cuadros y el cuadro que también había mencionado Moisés. Sí, de hecho, sí. Lars von Trier suele ser una persona que lo malo que al momento de analizarlo es que llega a analizarse muchas cosas, porque hace guiños a muchísimas cosas, a muchos Es que es muy conceptos. pedante. Sí, claro. O sea, y de hecho tiene esta recurrencia en la gran mayoría de sus películas, inclusive en Anticristo, ¿no? Sí, claro. Y esta idea de las mujeres también es bastante recurrente, a pesar de que se le suele, o se le ha hecho, por Björk, se le La ha hecho acusación. esta denuncia, ¿no? Hacia él. Es una persona que Sí, le ha sí. dado como cierto simbolismo a las mujeres en sus películas. Se le Tal puede dar cual. esa lectura, ¿no? Entonces me daba mucha, o sea, tu idea acerca del velo era como que me retumbó mucho en la cabeza porque también me hacía recordar a esta idea de Nietzsche, ¿no? Creo que era en la muerte de la tragedia, o me estoy equivocando. No sé, no soy de filosofía, Ya. creo que lo debí de decir desde el inicio. Soy de comunicaciones y suelo buscar otras formas de interpretación de películas porque en Comunica suele ser una interpretación muy técnica no sé, de planos, escenas, que muchas veces se queda ahí y no se queda en un trasfondo, no sé, de otros conceptos, ¿no? Entonces, esta Claro. idea de Nietzsche, del velo, de Maya, creo que era ese velo ordenador, ¿no? También lo relacionaba a que Justine era la que se quitaba pues este velo, ¿no? De cierta forma, se quitaba este velo ordenador que organizaba el mundo según la visión que muchos hombres en la película lo habían hecho, ¿no? Esta visión racional que tiene el mismo esposo o que tiene el mismo padre de ella o que tiene el jefe, ¿no? Es muy gracioso que todos estos patriarcas pues son las personas en las que se suele recurrir la idea de lo racional, lo científico, lo moderno, ¿no? Y como vemos que esta racionalidad, la modernidad, no puede darte una respuesta frente al fin del mundo, ¿no? Eso es lo que Que la más muerte. me llamaba la atención Sí, y lo que me vino a la cabeza cuando tú estabas hablando, ¿no? Por eso siento que esa película completamente. nunca se termina de analizar, a pesar de que siquiera, siempre tiene muchas cosas. Sí, Bueno, ahí sí, mi sí, para eso comentario. estamos. Sí. Gracias, gracias por tu participación, Nila. Y claro, yo estaba planteando esto de alguna forma, la contraposición entre la razón moderna y la sensibilidad, ¿no? Que es una idea de Bárbara Kazan también, que de las mujeres, bueno, yo no sé si sea muy esencialista esto, ¿no? Pero dice que los hombres fracasan y gozan como filósofos, mientras que las mujeres fracasan y gozan como sofistas. Como que tienen el terreno del lenguaje, de la poesía, de la retórica, ¿no? Es una idea de Bárbara Kazan. No puede ser, pero yo no estoy tan seguro de eso. Y bueno, a ver, alguien más está levantando la mano, creo.
Gabriel. Sí, soy yo. Hola David. Eh, Hola, ¿qué tal? Hola David. Me parece interesante lo que se describe en la película. La verdad es que yo no la he visto. No pude ver la película Porque porque el te link no me mandamos el llegó link. Sí, el link No, me no llegó. puede ser. Sí, el link llegó recién hace unos 10 minutos antes de que empiece la reunión, ¿no? Entonces, No, no lo pude ver la siento. película. Sí, solo el tráiler nomás, pero la idea me parece muy interesante y me encantaría bastante verla después de esto, ¿no? Quisiera Sí, saber si estas ideas pueden quizá aportar algo. dime. Creo que también se podría decir que podríamos aplicar los términos de Nietzsche con respecto a lo dionisiaco y lo apolíneo. Ya. Lo apolíneo es la razón, ¿verdad? La razón moderna, la razón de por qué las imágenes que los hombres etiquetan para comprender al mundo. Por ejemplo, la ciencia trata de etiquetar la razón como una manera de sentirse más segura, pero hay cosas que ni siquiera la ciencia puede estar certera, ¿no? No puedes tener Sí, muchas certezas de muchas cosas. Entonces, ese instante en el que entra lo dionisiaco en el sentido de que ese despertar de esa percepción de seguridad que tiene el hombre, la humanidad, mejor dicho, la humanidad, para tratar de sentirse segura en cuanto a su propia razón. Entonces, lo que pasa aquí posiblemente es no me acuerdo cómo se llama la protagonista, ¿cómo se llamaba? Justin. Ajá, Justine. Justine, Ujú. en el momento en que digamos, se desnuda ante el advenimiento de la colisión, ante el advenimiento y la iluminación del planeta que está a punto de venirse contra ellos, me parece que está aplicando también este término dionisíaco, porque se está revelando ante esa razón, ¿no? Ante la razón lógica del hombre que debe sentir miedo, debes tratar de evitar, eh, tratar de hacer cosas para defenderte ante esta angustia, ante esta agonía del alma, que significa la muerte. Entonces, Sí, pero Justin en esta situación no recurre a eso y recurre al instinto humano, al instinto natural o al instinto dionisíaco, como le dice Nietzsche, y se revela en su desnudez. De este tipo de cosas hay otras situaciones en la historia en la que se ha visto. Por ejemplo, me parece que en Decamerón, claro, Giovanni Boccaccio claro, claro, Boccaccio. mencionaba que durante la peste negra, la gente, una gran parte de la población, ante el advenimiento de que todo el mundo se estaba muriendo, todo el mundo parecía el fin del mundo, porque en esos momentos, recuerdes que no había internet, no había globalización, no había nada de eso. Entonces, si veías que medio mundo a tu alrededor se estaba muriendo y sin saber realmente por qué, porque ya sabes, la Edad Media no había ninguna instrumentalización de la ciencia o medicina que, digamos, tenga el esquema científico de hoy. Eh, entonces, se pensaba, pues, que era el fin del mundo también, tal como se podría retratar en la película Melancolía. Claro. Entonces, gran parte de la población se dedicó a emborracharse, a tener sexo, a fornicar mucho, como una respuesta ante esta angustia, como una respuesta Sí, ante esta angustia. Y así mismo ocurrió, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, en el Berlín del 45, también sucedieron ese tipo de representaciones. Hay bastantes cosas más porque este tema realmente me ha interesado. La película se ve muy interesante, la voy a ver sí o sí. Y yo sé que también hay muchas respuestas que se pueden resolver con si se da una vista, ¿no? En cómo se percibe la humanidad de acá a nuestro futuro, que es muy distinto al futuro que veía la humanidad hace 100 años. Era un futuro más brillante que el que nosotros ahorita mismo percibimos eh, para nosotros, ¿no? Entonces, tal muy buenas, cual.
Muy buenas acotaciones, David. Muchas gracias por Gracias. aportar eso. Gracias. No, gracias a ti, Gabriel, por tu participación. Yo creo que has tocado varios temas así muy, muy fuertes, ¿no? Muy importantes. Lo del Decamerón de Boccaccio, pues ahorita Ángela va a hablar, ¿no? Pero lo del Decamerón de Boccaccio es justamente esta idea del erotismo en tiempos de muerte, ¿no? Es también como ahora, ¿no? La pandemia, todo esto es un poco entregarnos a eso, pero yo creo que Justin, más allá de entregarse a lo erótico, a la pulsión, tiene eh, desarrolla algo más profundo, no sé, es una aceptación del caos sin necesitar nada más, ¿no? Un poco eso, me parece. Igual me parece muy genial todo lo que has dicho y da para que la gente, si quiere, pueda seguir comentando. Y ahora, a ver, Ángela, ¿puedes hablar? Estás levantando la mano. Sí, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tenía una idea que me surgió a partir de lo que comentó Ela, porque todo el tiempo que veía la película me parecía que el director mostraba de una manera a las mujeres y de otra a los hombres, y ahora entiendo que no es casualidad, ¿no? Porque como ella comentó que como es algo recurrente, parece ser recurrente en el director, y justamente por eso me parece que no sé si, bueno, al menos desde mi punto de vista, no sé si calza la etiqueta de apolíneo y dionisiaco como para dividirlos. Me parece que es como que un mix de ambos, ¿no? Y en los dos. Y más bien me parece que el director presenta a las mujeres de una manera, digamos, privilegiada porque las hace quedar bien, y a los varones muestra sus defectos, ¿no? O sea, eso me pareció interesante en la película porque las mujeres me parece que son más lúcidas y más inteligentes y también más empáticas porque, bueno, la hermana Claire es muy empática, está acompañando a su hermana todo el tiempo. Su mamá también es lúcida, bueno, es malhumorada y todo, pero también me parece una persona lúcida. Y Claire no, y Justin claramente es inteligente, ¿no? Incluso se podría decir que ella llega a captar una verdad a lo Platón, ¿no? Llega a tener la visión de que se acerca el fin del mundo, y porque ella dice, ¿no? En un momento sé cosas, ¿no? Que los demás no saben, y entonces me parece que las mujeres tienen las, por decirlo así, las construye de esa manera, y a los varones muestra sus efectos, ¿no? Como arrogantes, fanfarrones, ambiciosos, y hasta con cierta ingenuidad, ¿no? El esposo de Justin, ¿no? Y su papá mismo dice, tu padre es un estúpido, ¿no? O sea, me pareció interesante esta perspectiva del director. Y con eso coincidía en lo que decías hace rato de que Justine terminaba siendo una heroína, ¿no? Porque a pesar de que ella está sumida en una depresión, tiene más fortaleza que su propio cuñado, que se mostraba aparentemente sin miedo, de manera fanfarrona, ¿no? En cambio, ella, a pesar de que tiene depresión, tiene más fortaleza de espíritu porque es capaz de construir, como tú dijiste, este mito que para acompañar a su sobrino en este proceso, ¿no? Y por eso, o sea, esta idea me surgió a partir del comentario de ella, ¿no? Me pareció interesante que sea algo recurrente en la película, en las películas del director. Claro, sí, gracias Ángel. Tal cual, o sea, yo creo que vi una entrevista de Lars von Trier en donde él dijo que se inspiró en sí mismo, ¿no? O sea, eran como Justine y Claire, eran dos facetas de él mismo. Entonces, él de alguna manera habla de él mismo, como hombre, en personajes femeninos. Y claro, los otros personajes tienen, como decía, ¿no? La razón moderna en el caso del esposo, y el otro pues es un jefe tirano, neoliberal, es terrible, ¿no? Y que explota al pobre chiquito, y a Justin no la deja en ningún momento libre, ni siquiera en su propia boda, ¿no? Todo el tiempo le está pidiendo eslogans. Es publicidad, ¿no? La inmediatez del neoliberalismo. Y sí, o sea, en ese sentido, Lars von Trier me parece que
siempre ha estado muy bien con los personajes femeninos, ¿no? Y la depresión justamente es lo que hace que Justine adquiera esa fuerza, ¿no? La depresión, el haber tocado fondo, por decirlo de alguna forma, hace que adquiera un nuevo coraje, ¿no? Y se puede enfrentar a la experiencia de la muerte, tan así, con tranquilidad y con calma y con casi como abrazando la muerte, ¿no? Eso. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Lo que sea. Creo que Gabriel está levantando la mano. ¿Otra vez? Creo que la dejó levantada. Si no, 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 Gabriel ya puede salir. terminé, ya terminé, tengo que bajar, ¿no? Ok. Ok. Tal vez Sí. ¿se escucha? Sí, sí. Eh, Moisés, ¿qué tal? Tal vez enfatizar un poco en la forma de, no sé si la palabra es bien dicha, pero de componer de Lars von Trier, porque Sí. él sobre todo en las películas post-2000, ¿no? Se caracteriza mucho por el hecho de que la solución, o sea, el Deus Ex Machina de las películas, de las tramas, son siempre la destrucción. Es siempre cierta pulsión a la muerte, se refleja mucho. Y Sí. cuando hablé de que Lars von Trier tenía, podría ser considerado un manierista del cine, eh, eh, me refería sobre todo al hecho eh, bueno, volviendo otra vez a esa época en la que la melancolía se hizo un constante pensamiento y una constante reflexión, eh, Walter Benjamin tiene unas palabras muy básicas sobre el grabado de Durero, ¿no? Él enmarca toda esa época en una forma de componer alegórica. Y para mí también Lars von Trier tiene de hecho usa de hecho ese sistema que Benjamin prefería llamar de pensamiento que de creación artística, que es el sistema alegórico y que consiste principalmente en tomar elementos que ya son vacuos para nuestra cultura o que han sido de tan manera usados, por ejemplo, Wagner, por ejemplo, el romanticismo, por ejemplo, el erotismo, por ejemplo, cierta noción de la burguesía, etcétera, etcétera, tomar todos esos elementos, solo esos elementos para representar una catástrofe por venir. Él hablaba que el barroco que principia con Durero, significaba eso. Y me parece sobre todo eso que ese método de composición cinemática de Lars von Trier está siendo más frecuente de lo que parece, y no solo en el cine, sino en la pintura, en la literatura, etcétera, y que sobre todo dice mucho de que en nuestra época es una época por excelencia melancólica, como como fue antes, en el fin del Renacimiento, ¿no? Y una época también por esencia barroca. Claro. Bueno, me parece súper genial todo lo que dices, pero a ver, cuéntame un poco más sobre esto de la época barroca, por favor. No, bueno, se refiere principalmente al barroco, bueno, me refiero sobre todo al libro de Benjamin, el Trauerspiel, el drama, Ya. el barroco alemán, donde, donde él sobre todo analiza ciertos elementos que en esa época en esa época todavía no eran perceptibles, sobre todo para alguien que quisiera pensarla. Ciertos elementos que por cierto desgaste, por un desgaste
un desgaste ya clásico, se tornan vacuos, se tornan sobre todo con un sentido muy distinto al inicial, ¿no? Por ejemplo, la belleza, por ejemplo, la misma idea de lo sublime, la idea del genio, la idea del Estado, etcétera, y que más que un sistema lo que representa es un desgaste del modo de pensamiento de una época, un desgaste sobre todo, porque en esa época, la época del barroco es una época de guerra principalmente, ¿no? De la guerra de las reformas, de la contrarreforma, y Benjamin se enfocaba en el modo de componer de los barrocos, y él rescata el modo alegórico, ¿no? Un modo que se está volviendo mucho ahora, el modo de la alegoría, porque la alegoría ha sido muy mal entendida, ¿no? Ha sido siempre mal entendida como el hecho de que decir sol significa una mujer, como un facilismo, pero no es tanto eso. Es sobre todo, como te he dicho, es la composición a partir de elementos ya muertos, que de por sí tienen como fondo a una catástrofe que adviene. Y eso representa muy bien el fondo del cuadro de Durero, que es una estrella, ¿no? Que representa a Saturno, Yo creo que sería bacán que se decía... ponerla. A ver, si me permites, voy a compartir pantalla. Y Ah, ya, dale, dale, sí, sí, sí. es esta, ¿no? ¿Estás viendo? Moisés. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. O sea, para que Es sigas hablando, digo. la estrella final. En realidad, bueno, hay un libro que yo recomiendo mucho para hablar de la melancolía, que es Saturno y la melancolía de Panofsky. Es un libro clave, sobre todo porque el tipo usa 600 páginas para explicar este cuadro, y es muy alucinante. Es un modo que ayuda mucho sobre todo a es un método, el método que usa Panofsky para hablar de este cuadro, creo que ayudaría mucho para hablar sobre el arte actual, sobre todo para como películas como la de Lars von Trier, ¿no? Como vemos al final está esa estrella que representaba a Saturno, y podemos ver que todos los elementos están desperdigados, ¿no? Se supone que la idea de Durero era hacer tres melancolías, la melancolía 1, melancolía 2 y melancolía 3. La primera representaba sobre todo lo terrenal, lo pesado, ¿no? La melancolía siempre ha estado relacionada con lo pesado. Y todos estos elementos que representan la geometría, es sobre todo, ahí podemos ver la idea de Benjamin, ¿no? Lo alegórico, Claro. cómo todos los elementos que parecen estar como en un sueño, en lugares donde no deberían estar, o conjugados de forma muy loca, alucinante, podemos ver que todos esos elementos tratan de representar sobre todo, tienen como fondo sobre todo esa catástrofe que adviene, ¿no? Como he dicho. Oye, y el ángel se parece mucho a Justin, ¿no? Sí, oye, no, muy genial todo lo que estás diciendo. Gracias por compartir eso, Moisés. Y lo que decías de la época en donde uno, pues, o sea, pensamos que hay un desgaste del pensamiento, ¿no? Me parece que estamos igual ahora, ¿no? Al menos como que las grandes utopías del siglo XX, todo lo que se pensó bueno, las vanguardias, qué sé yo, y desemboca en un poco el sinsentido, ¿no? El nihilismo que también lleva a una depresión en la época actual, ¿no? Entonces, eso es lo que quería también comentar con los demás, a ver si es que alguien tiene algo que decir sobre el tema de la depresión o de no sé, de la carencia de pensamiento en tiempos actuales. Yo quería decir algo, sí, algo que nosotros tuvimos una reunión previa a esta porque, no sé, siempre por si acaso, para ver qué tal. Vamos Sí, a tocar los temas y no sé, en general creo que comunicarnos más entre los que estamos
iniciando esta propuesta de las lecturas cinematográficas. Y había una cuestión que me interesó bastante entre por qué el director se centraría en toda una primera parte en sí, en el tema del matrimonio, ¿no? Hay una película que más o menos tiene la misma estructura de esa película de Melancolía, que también habla como que del ciclo, del ciclo que normalmente se presenta en la historia acerca de un tema, ¿no? Siempre es recurrente, siempre envolvente, y se llama Mother. El director es Darren Aronofsky. Es una película que la pueden encontrar en Netflix, de hecho que la han sacado en streaming creo que el año pasado. Es una película muy buena porque también critica mucho el amor como opresión a la mujer, que definitivamente está presente en esta película, porque la lectura que se puede hacer, al menos en Melancolía, yo creo que parte del contraste entre dos mujeres, cómo ven la vida desde ser mujer, pero de manera distinta, ¿no? Entonces, una que trata de encajar definitivamente en el molde que nos presentan como mujer, y una que definitivamente lo rechaza. Pero ambas se ven envueltas en lo mismo, ¿no? Y nada, o sea, creo que les quería presentar esta propuesta por si les interesa chequear algo parecido. Es una película muy conceptual, no es tanto como Melancolía, creo que Mother es más se agarra de lo abstracto, y es una película de lectura similar a esta. No, Bueno, gracias, Elena. Seguro, a lo mejor en próximos ciclos podemos comentarla, ¿no? Justamente estaba pensando o sea, mi propuesta para todos los que están ahora conectados, que es que sigamos este cineclub, ¿no? Ahora esta es la primera vez que lo hacemos y vamos a tener 4 películas, lo van a hacer los sábados y miércoles y sábados, ¿no? Y terminamos justo antes de empezar clases, así que no se preocupen por eso. Y ya después vamos a cambiar el horario para que se adapte mejor a todos nosotros. Y bueno, en realidad todos son bienvenidos de participar, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, tiene alguna lectura o alguna propuesta, pues la podemos conversar y de ahí pueden salir muchas cosas. Los invitamos igual para el sábado, que me parece que es Ángela, ¿no? Sí, Sí. Ángela con el caballo de Turín de Belatar. De Belatar, exacto. Les vamos a ir pasando el link. Y pues síganos en todos lados. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos bueno, también vamos a mandarles por correo todo. Y eso. Anímense también a participar ahora si alguien quiere decir algo para concluir. No sé, a ver quién veo por ahí. A ver, Ariam, no sé. Carolina, Sofía, Astrid. Daniel, Ah, dale. Yo quiero hacer una pregunta, Dime. más que nada también para que puedan hablar, quizás los que no pudieron decirlo en su momento, pero lo que he estado viendo en toda la conversación, que ha sido muy rica, porque ha habido muchas citas de contenido diverso, ¿no? Artístico, cinematográfico, lo que sea. Y es que el guión que se ha planteado, mejor dicho, la lectura que se ha planteado de esta lectura, pareciese que está perfectamente encajado, coherente y relacionado respecto a cada papel que va a cumplir cada personaje en esta película. Y lo digo porque yo tengo, al menos si es que eh, yo hablando más que nada de la construcción de la película, sin hablar de qué referencias me trae esto o cómo podría interpretarlo, yo al menos partiría de preguntarles qué piensan ustedes de la primera parte de la A película, ti no te porque gustó. si es que, claro, es que A mí me no pareció es que no lo me haya mejor. gustado,
No es nada, solo que si es que tal como se ha expuesto, se sigue este guión, pues con la representación del capitalismo, del patriarcado a través de los varones y la imposición del matrimonio hacia la mujer y que esta mujer no quiere pues pertenecer o seguir subyugada. No, eh, no es tan simple, ¿no? no, está bien. O sea, y claro, también hablas del el jefe que viene y todo el mundo la está presionando pues para que siga produciendo, ¿no? Entonces, yo creo que si sigue esa lectura, pues claro, sí, la primera parte coordina con la segunda, pues va simplemente demostrando, va mostrando cada vez más cuáles serían estos aparatos de dominación que Justin luego eh, va a romper y va a proponer algo, ¿no? Pero digo, si es que realmente esa es la lectura, bueno, a mí los personajes entonces no sé si los demás personajes aparte de Justin realmente están representando como es así, no sé si la sociedad capital, no sé si la opresión masculina o bueno, la producción esta intensiva del capitalismo. Ya que en la primera parte simplemente te presentan a una pareja recién casada que si es que no lo leemos con el guión que ya se ha presentado, simplemente no tendrías motivos ni para pensar por qué está así la chica, ni por qué cada persona dice lo que dice, ¿no? La mamá de Justin también tiene pues conflictos que no los ha expresado, simplemente no cree en el matrimonio. Eh, eh, el mismo papá también quiere ahí estar como que ser parte de una reunión, pero que en la cual no le resulta nada, y entonces em, quisiera saber si es que se sigue otra lectura, realmente la primera parte no tendría nada que ver, porque igual en la segunda parte ya se presenta un personaje totalmente dañado, que es Justin, o sea, o mejor dicho, no dañado, pero sí distinto, que viene a confrontar a la pareja que está pues enfrentando el problema de melancolía del planeta. Y entonces quisiera saber si ustedes creen que esa primera parte realmente, si es que no se sigue con esa lectura, es necesaria, ¿no? De exponerse. O sea, la película para mí fue Ángela ya razón, está ahí la última parte. reclamando, ¿no? Ángela ¿Eh? Claro, sí, te por va favor. A mí me parece que la primera parte ayuda a mostrar cómo Justin eh, pasa por ese proceso de transición, ¿no? Para que ocurra el desvelamiento que decía David, porque en la primera parte ella todavía está luchando contra su destino, o sea, siempre dice que tiene miedo, se esfuerza por mostrar una sonrisa y se esfuerza por encajar en ese mundo, pero no lo logra, ¿no? En la segunda parte es cuando ya hay un giro, primero está deprimida, sumamente angustiada, como metida en lo más profundo de la depresión, pero luego ocurre el desvelamiento y acepta su destino, ¿no? Simplemente, porque tiene una visión. Pero me parece que la primera parte ayuda a reforzar todo ese proceso previo por el que ha tenido que pasar Justin para que llegue ese momento posterior, ¿no? Por eso, al menos para mí sí sirve, ¿no? Sí, o sea, sí funciona. de acuerdo. Ella también quiere hablar. Que hable Ella y después yo. Ya, Ay, dale. gracias, Aime, perdón si te interrumpí. Sí, o sea, Lars von Trier debe ser uno de los directores más meticulosos y obsesivos compulsivos después de Wes Anderson con su métrica en sus películas. Así que no, no, no comprendí bien el inicio cuando dijiste que no necesitaba el inicio, pero evidentemente la película no te da todo puesto cronológicamente necesariamente, porque te muestra también un sinsentido, ¿no? O sea, te muestra que finalmente hay ciertas personas, no sé, como estamos hablando de que los hombres, a cierta idea patriarcal, ¿no? Que ordena las cosas. Entonces, pero quizás ese ordenamiento no es necesariamente compartido para Justine o para las mujeres necesariamente. Y de hecho, cuando tú mencionaste que la mamá no tenía mucho sentido o razón por la cual estar enojada, yo creo que Lars von Trier es muy inteligente y de hecho te pone a Justine, a Claire y a la madre como
Justine es el inicio de esta idea institucional del matrimonio. Luego el siguiente paso viene a ser Claire, y luego el siguiente paso viene a ser la madre, ¿no? O sea, Claire es una mujer que sufre de ansiedad. De hecho, lo puedes ver en la segunda parte, donde está hiperventilándose a cada momento, queriendo salir, escapar del fin del mundo, como si es que pudiera escapar del fin del mundo. Y, o sea, prácticamente te muestran que lo siguiente es estar ansioso, y luego lo siguiente es estar molesto o enojado, ¿no? Que es la misma madre. Entonces, yo siento que sí hay un gran sentido en esta idea de la boda, y del mismo hecho que a ti, o sea, que es muy intolerable, o sea, que es muy fastidioso inclusive, es porque quiere que tú sientas ese fastidio. O sea, todo el mundo está susurrando, diciendo cosas, la misma chica está escapándose, tú no sabes por qué se escapa. De hecho, hasta un punto, es muy gracioso que Justine sea la heroína, porque muchas veces puede caer mal, ¿no? Porque Claro. tú no sabes por qué está con este chico, ¿no? Que es como súper lindo, que supuestamente la ama y la adora, y ella está como escapándose y no queriendo estar. Pero te muestra todo este sinsentido de que es la vida misma. No sé si irme en floro, pero No, eso es, totalmente. Y además, esto que ¿no? dices de o sea, el círculo, cómo es que Justine termina siendo su madre en un punto, ¿no? Porque la madre toda dura, ¿no? Y Justine igual lo hace con su Ujú. hermana al fin, ¿no? Y le dice, Claro. este, Y es me parece esta idea estúpida tu de idea de querer. sobrino. Sí, de querer inscribirse a esta lógica, ¿no? A esta lógica racional a las mujeres. Y lo que hace Justine es ver a su vieja gritando, a su hermana asustada, y ella quiere escapar, quiere irse, salirse de eso. Por eso traía a colación bien esta idea del velo, porque ella es una novia con un velo ordenador, ¿no? Un velo de malla, ¿no? O sea, esta idea de que organizaba el mundo que te habían impuesto, y que ella se quita este disfraz de novia con velo, y se enfrenta, y como esa misma idea de enfrentarse hacia lo desconocido sin ninguna razón es difícil, y por eso genera depresión, que es lo que luego sigue, ¿no? O sea, Claro, jamás en la vida desalienarte va a ser fácil, supuestamente. O sea, no, o sea, duele, doloroso. Y creo que esa es la idea de que luego ya le dé como este ataque, o sea, este cuadro de depresión, y que la misma Claire la ayuda, es porque Claire tampoco está adecuada a esto. Es una mujer que vive ansiosa, y quizá también es una idea de nosotros mismos. Vivimos ansiosos todo el tiempo porque hay una lógica, una razón capitalista detrás, ¿no? Entonces, total. creo que si nosotros nos sacáramos el velo, o si nosotros siguiéramos inscribiéndonos a esta lógica, terminaríamos como la mamá de Claire y de Justine, ¿no? Y Y si además, nos esto que dices, sacamos este velo, pues tenemos esta depresión, ¿no? Que es la misma Justine en el siguiente parte. Sí, Por eso creo que la parte de la boda es potente, mucho más potente inclusive que cuando erosiona el planeta, ¿no? O sea, es muy relevante, y de hecho fastidia, y el hecho que fastidie es genial a mí. Bueno, sorry con eso, esa película me encanta. yo quería decir algo más a lo que decía Ella, que hay un fin también para que el director presente en primer plano y no en segundo a Justine, porque hay una suerte de empatización con esta confusión que tiene Justine, ¿no? O sea, es como lo pone en primer plano para entrar y ver al personaje y empatizar con esta depresión que ella tiene, que se va desarrollando, que no es que ella tiene una depresión de golpe, ¿no? No es que te presentan a una persona ya con depresión, sino que intentan explicarte cómo ésta adquiere la depresión y cuáles son las fases, por así decirlo, cuáles son las acciones que una persona depresiva y de alguna manera autosabotea su boda porque termina teniendo relaciones sexuales con el otro pata. Y entonces la razón de ser creo que de toda esta primera parte es para no solo empatizar con el personaje, sino en general con toda la depresión, ¿no? Porque
bueno, personalmente creo que es una enfermedad muy difícil de entender, porque si bien todo el mundo te dice, oye, ¿sabes qué? Puedes, puedes ser positiva, puedes, no sé, vivir tu vida, hay muchas maneras de estar feliz, pero hay personas con depresión, hay personas que se suicidan, incluso más ahora creo que porque estamos en una época muy cercana a un apocalipsis, por así decirlo, en la que en cualquier momento uno se puede morir. Y es muy difícil empatizar con personas que tienen este tipo de trastornos psicológicos, como la ansiedad, como con la depresión. No lo ponen en un primer plano para decir, ok, empaticen para que entiendan a una persona con depresión, pero sugiere que la depresión no es algo mm, subjetivo, ¿no? No es algo que solamente se le adjudica a una persona de cientos y de tantos. Como lo decía David, creo que no lo mencionaste ahora en el diálogo, que es un síntoma de la sociedad, o sea, es un síntoma de algo más profundo, más que está calando dentro de todas las personas, porque si bien todos nos quitamos el velo, todos nos quitamos esta suerte de personaje que nos presentamos, no sé, al ir a la universidad, al cumplir un rol en tu familia, creo que cualquier persona tiene problemas psicológicos y que es más como una patología de la sociedad en sí, ¿no? Que nos obligan a esconder debajo de un personaje y que de alguna manera el director trata de decirte eso, que todos cumplimos un personaje dentro de la sociedad, pero que al presentarse un apocalipsis puedes despejarte, descubrirte y presentar tal cual eres. Y si tienes pues depresión como Justine, ella sigue manifestando eso hasta que al final ella misma logra como reivindicarse, ¿no? Y crear un personaje más fuerte, no solo para ella, sino para su sobrino, que al final la imagen de los niños ahí también es bien fuerte y bien esperanzadora, por así decirlo. Lo que has dicho me gusta y también lo relacionaría con el, bueno, ya que nuestro cineclub se llama La Caverna, pues el mito de la caverna, ¿no? Es la alegoría de la caverna, la idea de que salir a ver lo que hay afuera, pues evidentemente te va a cegar y va a hacer que no puedas estar contento al principio, ¿no? Es casi como un aturdimiento, ¿no? Y luego ya tienes que regresar, ¿no? Es un poco esta idea. Y con lo que decías de la depresión, pues hay un libro que a mí me encanta que se llama Los fantasmas de mi vida de Mark Fisher, ¿no? Y Mark Fisher además es un filósofo que terminó él mismo suicidándose unos años después de que escribiera este libro sobre depresión. Y es casi un héroe de la cultura, creo. Y me encanta ese libro porque hace un repaso justamente por la música que le gusta, por las películas, etcétera, y cómo es, y va analizando la época, la época en donde el síntoma es esto, la depresión, la ansiedad, y cómo es que no es en absoluto algo personal, sino que es una construcción política dada por el neoliberalismo, así por ponerlo muy sencillo, ¿no? Y eso pues es un tema que es muy relevante ahora, ¿no? Yo creo que a nuestra generación al menos nos ha tocado mucho vivir eso y por eso todo el mundo un poco tiene algo que decir sobre el asunto. Entonces, eso. Por otro lado, me ha gustado mucho este intercambio, me parece que lo que estamos pensando desde un principio, que era el espacio de conversación en libertad, está funcionando perfectamente. En general, hay ideas de todos lados, así que me gusta eso y por favor, pido, si es que alguien más desea participar, adelante. Sí, David, si puedes, deja el nombre del libro de Mark Fisher en el chat para que lo podamos. Ya, perfecto. Igual como que vamos a subir todo esto porque está grabando, así que sí. Sí,
Vale, dice. Vale, aquí está levantando la mano. Adelante. Ay, hola chicos, lo siento o sea, me conecté tarde, tuve una urgencia familiar, discúlpenme, hubo, No te preocupes. bueno, igual, también, o sea, previo a lo cualquier gafera que diga, como que soy bien pollito en esto del cine, y como que, la verdad que yo, o sea, soy más de consumir como que contenido audiovisual animado y todo esto, y probablemente en algún momento hago una referencia a alguna peli animada y todo esto. Así que igual, o sea, les agradezco por la iniciativa de como que este cine club y todo esto, porque es muy chévere, la verdad, escucharlos como que hablar, o sea, sobre todos estos temas, ¿no? Que más allá de ser filosóficos, no son bastante humanos, ¿no? Bastante personales, y creo que todos nos podemos sentir de alguna forma u otra. Y ya bueno, para no irme tanto en floro, justo, o sea, me gustó mucho lo que David y me comentaron, o sea, acerca de que de la depresión, la ansiedad y todo esto, em, o sea, hace tiempo que no, o sea, no se me venía a la mente de pensarlo como una patología ya, o sea, no tan personal, sino más social, ¿no? Y es muy interesante, o sea, cómo igual creo que en estos tiempos se presenta como algo contrario, o sea, como que o sea, de cierto modo como que la narrativa que se teje, o sea, o bueno, que yo he sentido que en los últimos años se ha tejido más acerca de los trastornos mentales, es que son algo ya casi como si estuviera, como si fuera algo intrínseco de la persona misma, y o sea, como que a veces uno cuando a veces es diagnosticado, ¿no? Con tal o cual cosa, lo puede llegar a sentir, o sea, como si fuera toda la culpa de uno nada más, y como si no hubiera manera de escapar, ¿no? De todo esto. Y, o sea, cuando en realidad supongo que deberíamos de cierto modo volver a pensar en esto como o sea, como una manifestación del esquema social en el que vivimos, ¿no? Ay, lo siento, mi mamá está conversando al lado y como que me distraigo. No te preocupes. Y, o sea, ay, ¿qué iba a decir más? Se me olvidó. Ay, bueno, ya si me acuerdo, lo levanto de nuevo la mano, pero la No, cosa es pero que, ¿qué ibas a decir? es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, claro, esto es un poco lo que pasa en esta época, ¿no? El síntoma está en todos nosotros y cada uno lo cree, o sea, el neoliberalismo te hace creer que es tu culpa o que en todo caso es, no sé, tú lo puedes hacer porque el coaching, ¿no? El discurso del neoliberalismo es, tú puedes salir adelante solo, no necesitas a nadie más, solo necesitas tu propia voluntad y cumple tus sueños y bla, 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 cuando en el fondo pues tienes un sistema que no te lo deja, ¿no? Que te lo impide completamente y entonces el gran triunfo del neoliberalismo es hacer que nos oprimamos a nosotros mismos. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, pues, o incluso, o sea, cuando te dicen como que no sigue tal tratamiento, toma tales pastillas, medícate esto, y luego a veces no funciona y te sientes igual o te sientes peor, y entonces te vuelves a de nuevo castigar, ¿no? Y de nuevo, o sea, ese sentimiento de que es todo tu culpa y que eres tú nada más el problema, o sea, se vuelve a andar cuando como que, o sea, vives en un entorno en el cual te gritan, sé feliz, hay modos, hay esto, y luego no pasa, ¿no? Y también lo que, ya me acordé, lo que iba a decir, es que, este, em, o sea, lo común que es en realidad todos estos sentimientos, o sea, siempre he tenido todo un dilema, o sea, en mi mente o sea, como que en cuestión de patologizar la depresión o la ansiedad, o sea, cuando evidentemente, ¿no? Está toda esa narrativa, sobre todo ahora, de que estas son patologías o trastornos bastante comunes, ¿no? Que 2 de cada 3 personas, o sea, a veces de verdad
Supongo que también depende del estado emocional que me encuentre, pero muchas veces siento que no es 2 de cada 3, sino 4 de cada 3 personas están lidiando con todo esto. Y, y creo que eso nos serviría de cierto modo, o sea, para, de nuevo, o sea, pensarlo más en que, o sea, realmente una salida como individuo solo, ¿sabes? O sea, va a ser, no sé si siquiera sea posible, ¿no? En todo este esquema. Totalmente. Sí, Sí, era eso. es gracias por tu intervención, en verdad. Y nos deja así, es una intervención que habla mucho desde la parte sensible y eso también está muy, muy bueno. Yo creo que de alguna forma, pues hay que unirnos, ¿no? Generar un vínculo social es lo único que va a ser posible y generar espacios también de conversación, de diálogo, de conocimiento, son cosas muy importantes para enfrentar este síntoma, ¿no? Al final nadie puede vencer el sistema solito, ¿no? Pero yo creo que ahí Ariam tendría alguna cosa que decir, ¿eh? Le voy a obligar a hablar. Y amigos, compartan su opinión. Porque eres así, David, prácticamente me has arrojado a la conversación. He arrojado la piedra. Ay, Dios, ya, no me sueltas, ya, como no me sueltas, voy a doblegarme, pues, voy a aceptar tu invitación. Yo soy el amo, el maestro, el jefe capitalista. Okay. No, nada, o sea, lo que sí quisiera rescatar era, y al menos lo que a mí me chocó mucho, ¿no? La primera vez que vi la pela, que no fue la segunda, porque lo vi 2 veces, la de ayer cuando la vi para poder, digamos, acordarme, porque la primera vez que lo vi fue un par de años atrás, y bueno, siempre recojo la idea de cuando tú comienzas a ver la película con Justin y con su prometido, ¿no? Al inicio, tú tienes la sensación de que, ok, es una película, digamos, no hay mucho drama ahí, ¿no? Claro, con las mismas sonrisitas de siempre, o sea, no hay mucho problema, ¿no? Entonces, y como ya lo han dicho, ¿no? Llega un punto en donde ya esto comienza a alterarse cuando Justin se niega a participar en el rito, ¿no? Que es esto del matrimonio. Entonces, en cierta manera, no es solamente el matrimonio, ¿no? Sino la institución social como tal, y con lo que puede implicar, porque, digamos, cuando uno está entrando a su boda, ve a la gente, ¿no? O sea, no es solamente cuando hablamos de matrimonio, no hablamos evidentemente de 2 personas que se unen, sino es todo un acontecimiento social, o sea, un reconocimiento, 2 personas se van a unir, en este caso el matrimonio cristiano, ¿no? Para toda la vida. Entonces, claro, el punto está en que ya cuando uno va ingresando, en especial cuando Justin entra y sale del lugar, ¿no? Claro, vienen los cuchicheos, ¿no? Comienza pues la hipocresía, por así decirlo, y que muestra lo podrido que está esa institución, ¿no? Como tal, o sea, que cuántos de verdad están ahí por querer o por reconocer a Justin y no están, no sé, por cuestiones más superfluas, como por ejemplo, va a haber comida o está en un bonito lugar, o sea, no sé si es una isla, pero realmente y todavía lo dicen explícitamente, ¿no? O sea, creo que el organizador de la boda, ¿no? Me ha costado mucho dinero y todavía se le hace recordar a cada instante, ¿no? Entonces, sí, claro, eso es como una especie de introducción. Lo que yo quería decir era 2 cosas, ¿no? La primera era, para yo no repetir lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Porque de hecho estoy muy de acuerdo y ya me han quitado mucho lo que iba a decir, así que no lo voy a volver a repetir, o sea, me parece muy bien, con todas estas, las analogías, ¿no? De la razón moderna, bueno, entonces no lo voy a volver a repetir, solamente decir y mencionar, ¿no? Que a mí yo me sentía, cuando vi la primera parte en especial, me sentía muy angustiado, porque Justin no respondía, y claro, y esto puede leerse en muchas claves, ¿no? En cuestiones, en mi caso, el ser hombre podría ser
una condición también que va a me guiar en mi análisis, ¿no? Angustiado en el sentido de no responder a ciertas iniciativas sociales, ¿no? O sea, porque en realidad una institución social, en ella, cuando uno está en esa dinámica, uno no es libre, o sea, uno ya está predeterminado a actuar, o sea, es un necesitarismo brutal. O sea, cuando yo me voy a una fiesta, yo tengo que divertirme, necesariamente tengo que divertirme, necesariamente tengo que bailar, necesariamente tengo que reírme, o sea, no puedo elegir no hacerlo, porque como ya lo vimos ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué vienes? O sea, lo dijeron ahí en plena película, ¿no? Cuando el hombre, el prometido, dice, ¿sabes qué? No sé hablar, ¿no? O sea, con esos, digamos, cuando se toma la palabra, la mamá, ¿no? Que cumple un rol ahí también importante. Entonces, ¿para qué vienes? Entonces, claro, esto en contraste con Justin, que rompe eso. Y el mismo hecho de romper una rutina ya, o una institución social, etcétera, porque una institución social, de nuevo, es una cuestión muy fuerte, que uno está acostumbrado, y por más de que no le guste uno el desapego, el desarraigo, es doloroso. Entonces, a mí eso solamente digamos, me angustiaba, me causaba hasta cierto punto una cierta ansiedad. Oye, pero ¿por qué no va? Oye, vamos, pero o sea, ¿por qué estás rompiendo esto? Claro. ¿No? Entonces, claro, eso era una cuestión inconsciente, ¿no? En cierta medida yo sabía dónde iba, pero igual, Exactamente. tiene esa sensación. Ahora bien, con respecto a... ¿quisieras comentar algo? Bueno, te quería decir que el imperativo del goce no es una cosa que dice Zizek también, la idea de que hoy en día estamos obligados a eso, al disfrute, cuando en realidad es también la idea del jefe posmoderno, ¿no? El jefe posmoderno no es el que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, sino es el que es tu amigo y te dice, jejeje, ¿cómo está tu hijito? ¿Qué tal todo? Y en el fondo también te está metiendo un montón de cosas, ¿no? Es la cara bonita de la opresión, ¿no? Pero eso. Claro, entonces, y bueno, otro punto también que quisiera acotar era el rol del padre, ¿no? O sea, porque lo presentan, o sea, y la verdad el padre era como una especie de, o sea, yo dije, pucha, no pueden tener una peor familia, porque bueno, al menos está el padre, o sea, lo presentan como un tipo, pues, que bueno, curioso, ¿no? Que, ok, medio gracioso, porque hace bromas a sus hijas, nietas, no lo sé, con las Betty, las Becky, No, no pero lo sé. esas no eran Y eso hijas, creo. Esas... bueno, alguna relación familiar no se deben tener, ¿no? No lo sé, sobrina. Yo entendí que no era nada de eso, ¿eh? O sea, yo entendí que el papá tenía algo así como Alzheimer y que no la recordaba ni siquiera bien a su hija. O sea, la vi 2 veces esa escena. Creo que por ese lado creo que toca bastante lo que... Yo entendí una cosa que puede sonar un poco rara ahora que lo pienso, pero es lo que entendí, que es que el pata como contrató a 2 chicas que vayan con él, como 2 Bettys, algo así, ¿no? No sé. Ah, bueno, esa lectura ya no la tenía, pero sería Una bueno lectura perversa. volverla a verla y a ver, comprobar, ¿no? Pero nada, o sea, el punto era que en realidad Justin, claro, llega un punto antes de tocar fondo, entre comillas, ¿no? De que recurre a los padres, ¿no? Como última, digamos, el último salvavidas para aferrarse al sistema, como quieras llamarlo, ¿no? Porque más allá del trabajo está pues la familia, ¿no? Como quieras llamarlo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, claro, el padre, bueno, la madre uno ya sabía, ¿no? Que ya no estaba tan dispuesta, ¿no? Y claro, ella era sincera, ¿no? Radicalmente sincera en eso, ¿no? Entonces, pero el padre no, el padre, tú dabas la sensación de que tal vez había un cobijo, un acojo ahí, pero uno realmente, al menos duele, ¿no? El momento en cómo el padre tan fácilmente abandona la vida de Justin, por así decirlo, o sea, metafóricamente hablando, con una cuestión tan superflua, con una cartita diciendo, ¿sabes qué? Me encontré un aventón y no podía rechazarlo. Adiós, ¿no? Entonces, y habiéndole, pues, y sabiendo, pues, el padre
la forma de cómo estaba pasándolo a su hija, ¿no? Claro, esto se cae cuando me dices, David, que el padre, o bueno, no sé si Jaime tiene Alzheimer o se olvida, ¿no? Y ahí sí se cae todo lo que digo, pero a mí realmente cómo es, y eso para mí la expresión del padre en ese sentido sería bueno, en este caso del padre de Justin sería pues el último intento pues de querer aferrarse a una dinámica social que te sigue prometiendo, te sigue engatusando, por así decirlo, te roza la mejilla y o sea, amablemente, ¿no? Y luego con la otra, ¡pah!, te cachetea. O sea, y te devuelve a un momento, o sea, te devuelve la realidad, por así decirlo. En realidad, eso es lo que tendría que aportar. El padre para mí, digamos, frustra, me da mucha pena, o sea, no sé, o sea, yo me quedo ahí. Sí, completamente, Arián. Y bueno, gracias por tu intervención, en verdad. Justamente el padre, ahora que lo pienso, puede ser pues una especie de jefe posmoderno, ¿no? Como que ambiguo, ¿no? Pero en el fondo, pues es el que más, bueno, uno de los que más daño le hacen, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, y si no, pues ya iríamos cerrando, creo. Y Alejandro Herrera. Sí, Ale. Sí, hola, Hola. primero felicitaciones, gracias por hacer este espacio, de verdad la conversación ha estado genial. Creo que como a modo recogiendo todas las ideas que han dado y que han estado buenísimas, eh, podemos ver pues que realmente esta película tiene una dimensión simbólica vasta y deliciosa que se puede analizar desde diferentes ángulos. Entonces me encantó cómo partimos, cómo se inició el conversatorio en el análisis de los personajes en relación al apocalipsis, a la inminente colisión del planeta Melancolía, y hemos terminado virando hacia el análisis de los personajes como reproductores de discursos de los cuales no somos ajenos, ¿no? Sí. Entonces, sí, ahí encajan muy bien todas las ideas que se han dado, y una cosa que quería aportar que de todas maneras creo que se ha estado diciendo, pero ha estado un poco como fácil, implícita, es que en esta interacción dentro de los mismos personajes, una persona mencionaba que a estas mujeres, a los personajes femeninos, ¿no? Se les presenta de manera bastante lúcida al espectador, pero por ejemplo, como decía que cada personaje reproduce discursos de la sociedad, es bastante interesante como, por ejemplo, el cuñado ay, se me fue el nombre de la chica, es que he visto la película hace tiempo, pero el esposo de Claire, creo que es Sí. el que tú mencionabas que es la que encarna la racionalidad moderna, ¿no? Sí. Entonces es interesante cómo hay una parte, sí, estoy casi segura de que hay una parte en la que él manifiesta que las mujeres de esa familia, o sea, de la familia de su esposa, están como locas. Entonces, Claro. hay un vínculo entre la irracionalidad, pero irracionalidad en términos de no encaja con esa racionalidad moderna. Y cómo esa otra forma de interactuar y de no encajar con los estándares de feminidad que existen, termina relegándolas desde el punto de vista de este personaje racional moderno, hombre, como locas. Y que es un poco también lo que se da en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Y muchas veces esta asociación con la locura puede incluso terminar sirviendo como discursos deslegitimadores para, para estas minorías que a veces quieren expresar cuestiones que no encajan con lo que el sistema, digamos, y impone como lo que debería ser, o sea, como una feminidad normativa. Y nada, eso quería decir. Ha estado todo muy chévere. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ale, por tu participación. Y sí, redondeando todo lo que hemos dicho, pues creo que
Ha sido bastante fructífera la conversación. Les agradezco a todos por su participación. A ver, acá Moisés dice, Mondriel sobre la peli, uno de los tantos sueños masturbatorios que tuve. Le creo completamente. Y bueno, él le dice, el personaje se llama John. Ahí está, el esposo. Y ya. Bueno, entonces, nada, pues agradecerles de nuevo. Nos hemos tomado un poco más de lo esperado, pero creo que ha estado bastante llevadero. Y nos esperamos para el sábado. Sí, ¿no? Los esperamos para el sábado a las 6 p.m., ¿no? Vamos a conversar sobre El caballo de Turín de Béla Tarr. Tremendo director, tremenda película también. Entonces ahí vamos a estar de nuevo reuniéndonos por Zoom, ya les mandaremos todo. Y no se olviden, por favor, si es que tienen a alguien que saben que les interesa esas cosas, para compartir, si pueden compartir en sus stories, en Instagram, en Facebook, les agradeceríamos un montón. Y ya, pues con fe esto se mantiene y seguimos haciendo nuevos ciclos. Y lo que les quería comentar es si en caso no les llegue el link de la película o el del Zoom, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes para facilitarlos, porque Sí, se pueden inscribir sí, nos escriben después de para tiempo. Instagram o Facebook. Igual creo que es muy fluido conversar por ahí. Entonces. Sí, sí, eso. Bueno, entonces yo creo que vamos cerrando. Buenas noches y chao. Cuídense. Chao. Chao, amigos. Chao, chao.